menor. Evidentemente hay muchas acciones que hacer, hay muchos temas por delante. Tenemos en la agenda el tema de embarazo adolescente, tenemos ahora justamente que va a ser el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, tenemos que reducir las tasas de infección hacia las y los jóvenes, también tenemos un problema de violencia, pero sí destacar que ha habido grandes avances y eso es una política transversal que ha hecho el gobierno federal. Pero avances, Priscila, vamos, o sea, no hay oportunidades para los jóvenes. Imagínate, la tasa de embarazo no deseado está creciendo. O sea, ¿qué pasa que en el 2010 haya más mujeres que se embarazan y que no lo quieran? Y por otro lado, el gobierno fomentando la no interrupción del embarazo. Roberto, entonces, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí hay avances, como dice Priscila. A mí me gustaría, sobre todo, saber en el tema de cultura, porque habla salud, educación pues también puede incluir cultura, pero ¿han visto en la cultura una ventana abierta para terminar con mucha inactividad de los jóvenes por la misma situación que vivimos? Sin duda, el tema de recreación es fundamental, no solamente el tema de cultura y el deporte, porque en la medida en que los jóvenes tengan oportunidades de recreación va a ser en la medida también que se mantengan alejados del crimen organizado. Pero sí quisiera destacar lo que tú mencionas, el embarazo adolescente se ha mantenido, se ha sostenido en este país. Desafortunadamente no es un tema de información, en nuestras encuestas se señala por qué no usas métodos anticonceptivos, a pesar de que 92% de los jóvenes conoce por lo menos un método anticonceptivo. Y las 3 razones que señalan los jóvenes es porque no se siente igual, porque me gana la calentura y porque si uso un método anticonceptivo y me cachan mis papás con él, pues me van a regañar. Entonces, no es un tema únicamente de campañas de información, es un tema de cambiar la cultura en este país de la prevención. Yo sí creo que es muy importante en los jóvenes darles herramientas para prevenir, porque pasa por el embarazo adolescente, por las tasas de infección de VIH y por las tasas de infección de transmisión sexual. ¿El INJUVE promueve el uso de preservativos? Sí, sin duda nosotros, no solamente el INJUVE, sino también es la política del gobierno federal, por eso tenemos un Consejo Nacional de Prevención de VIH que hace campañas justamente en la población en mayor riesgo. Nosotros hace más de 3 años sacamos una campaña de uso del condón, sobre todo alertando a los jóvenes de por qué deberían de usarlo, porque reduce las tasas de infección. ¿Aquí hay una coincidencia o no con las plataformas y los principios de Acción Nacional? Bueno, yo creo que la política tiene que ser preventiva, o sea, al final del día no solamente el gobierno está dando información, sino que también las herramientas. Cualquier chavo que se acerque a un centro de salud puede pedir un condón, es totalmente gratuito. De acuerdo. Yo quiero hacerte una pregunta sobre el encuentro, el congreso que tuvimos de la juventud en México. León fue la sede, el gobierno de México le invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo por traer mucha gente de todas partes del mundo. Se dice que las organizaciones de la sociedad civil estaban proponiendo unas conclusiones, que el gobierno proponía otras. El tema crucial era el tema de la interrupción legal del embarazo y parece que hubo ahí pues una disputa, ¿no? Una falta de acuerdos al final de las conclusiones. ¿Podrías hablarnos de eso y de las conclusiones de las mesas? Claro, si les parece bien, perdón, Priscila, tenemos que ir a un corte. Entonces, si les parece bien, regresando del corte, entramos de lleno con esta pregunta y continuamos, si quieren, con el tema muy interesante de la elección en Acción Nacional en los próximos días. Muchas gracias, no se vaya, regresamos, está usted en 3 en 30. El Partido Acción Nacional inició el registro de aspirantes a la presidencia de su comité ejecutivo para el periodo 2010-2013. 5 son los candidatos para esta contienda interna. Cecilia Romero Castillo, exdirectora del Instituto Nacional de Migración, busca la unificación del partido con miras a la contienda electoral de 2012. Judith Díaz Delgado, senadora por Nuevo León, pretende ganar un espacio clave e incluyente para la mujer en la política nacional. Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación, intenta reestructurar al partido aglutinando a miembros activos, adherentes y a simpatizantes. Gustavo Madero Muñoz, senador por el estado de Chihuahua, busca darle continuidad a los proyectos planteados por el mandatario Felipe Calderón. Roberto Gil Suart, joven talento del PAN que funge como diputado federal y editorialista, desea rescatar los valores de las familias mexicanas con dignidad, libertad y justicia. Esta competida sucesión, el próximo 4 de diciembre podría fracturar o unificar más al partido blanquiazul. Estamos de regreso en 3 en 30
Antes de entrar al tema interesante y polémico de las elecciones en Acción Nacional, nada más retomamos la pregunta que hacía José Manuel. Priscila, por favor. ¿Hubo bronca o no? No hubo bronca, el foro estuvo planteado en tres grandes momentos. Primero, un foro de ONGs, donde tuvimos la participación de 263 ONGs de todo el mundo, un foro de gobiernos y un foro interactivo para la juventud. En el primero llegaron a conclusiones las propias organizaciones de la sociedad civil, que hay que destacarlo, que es la primera conferencia donde las organizaciones de la sociedad civil eligen a los participantes en este foro, es decir, no hubo ninguna mano gubernamental ni de ninguna organización internacional. Y en esta llegaron a conclusiones que fue la posición de las ONGs. Y en el foro de gobiernos fue la posición de los gobiernos. Evidentemente, muchos gobiernos decidieron retomar, se discutieron muchísimos temas, el tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la participación ciudadana. Destacar que es muy importante esta conferencia, no solo para México, que tiene el bono poblacional más grande, sino que también para el mundo, porque el mundo también está enfrentando este bono poblacional, y que lo importante destacar es que se haga inversiones hacia los jóvenes. Entonces no hubo bronca. Pues estamos casi concluyendo. Roberto, ¿una opinión y alguna pregunta para Priscila sobre la elección en Acción Nacional? Tus expectativas sobre la elección de Acción Nacional, creo que es una elección muy interesante, muy abierta, muy democrática. Se ha visto a los candidatos de los medios de comunicación. ¿Qué esperas para este sábado? Sé que eres consejera nacional, eres de las 300 y pico personas que van a elegir al presidente del partido. ¿Qué opinas? Pues muy contentos porque haya debate en Acción Nacional. Hace muchos años que no teníamos una elección tan competida. Segundo, que después de este proceso vamos a salir unidos, porque esa es la vocación democrática en el PAN. Después de procesos competidos hay que sumarse al ganador. Y tercero, que también buscamos que en este proceso nos acerquemos con los militantes, que se retomen las inquietudes de la ciudadanía, que también es muy importante decirlo. Acción Nacional tiene que ganar con los ciudadanos, con las vocaciones ciudadanas, y qué mejor que sea fortaleciendo al partido desde una elección de presidente nacional. Priscila, ¿tú a quién le vas? A Madero. A Gustavo Madero, al senador. Así es. No, pues mira, después de... Yo creo que cualquiera de los 5 va a ser mejor que los 2 anteriores, ¿no? Germán Martínez lo hizo desastrosamente. Que los 3. Y César Nava, pues su único logro es haber desdibujado al PRD con el tema de las alianzas, ¿no? Pero sin candidatos panistas en las alianzas, ¿no? ¿Tú crees que el PAN tenga que seguir la línea anterior del tema de las alianzas con el PRD o tiene que regresar a sus orígenes? Yo creo que se tiene que debatir al interior, precisamente porque en algunos estados estamos conscientes que es necesario hacer las transiciones, pero también en las postulaciones ya de gobierno tenemos que ser muy claros que la plataforma de Acción Nacional de federalismo, de transparencia, de rendición de cuentas, tiene que estar garantizado en los partidos donde vayamos en coalición. ¿No debería de transitar Acción Nacional a algo verdaderamente democrático? Es decir, que escojan al presidente nacional del segundo partido político más importante de este país en una elección de 300, es muy poquito. ¿No debería ser una asamblea o algo abierto? Pues es un proceso muy complicado porque es una democracia indirecta. Para llegar a ser consejero nacional no es un dedazo el que te ponga en el Consejo Nacional. Tienes que salir electo por tu municipio, por tu delegación, después tienes que pasar a una asamblea estatal o del Distrito Federal y después tienes que pasar a una asamblea nacional, es decir, hay una participación activa de los militantes en quién va a ir a elegir al presidente nacional. Y evidentemente también tiene que haber una obligación de los consejeros nacionales de acudir con la militancia y explicarles por qué estamos decidiendo por tal o cual candidato. No pasa tanto, ¿no? Nos tenemos que ir, pero muchas gracias. Suerte en esta contienda de Acción Nacional, sin duda es muy interesante. Para nuestro auditorio tenemos una recomendación política que vamos a estar haciendo en este programa al final. En este caso se trata de un libro escrito por el periodista famoso Bob Woodward. Bob Woodward escribe un libro que se llama Barack Obama's Wars y habla precisamente de las guerras que está enfrentando el presidente Obama tanto en Irak como en Afganistán. Se lo recomendamos ampliamente, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Priscila. Gracias.